Hola a todos, y bienvenidos de nuevo a True Scary Stories. Si estás disfrutando de estas historias, no olvides dar me gusta, suscribirte y avisarme en los comentarios desde donde estás escuchando. Ahora, póngase cómodo, relájese y comencemos el misterioso viaje de esta noche. El séptimo piso. E-Point Torre se erguía como un gigante de hormigón contra el skyline de Chicago, sus cristales de espejo que refleja la bulliciosa ciudad. No era el más reciente o el más lujoso edificio en la ciudad, pero él tenía una reputación de ser sólido, confiable, justo el tipo de lugar que yo necesitaba para un nuevo comienzo. Cuando me mudé a mi apartamento de una habitación en el sexto piso, pensé que había encontrado una escapada tranquila, lejos del caos del centro de la ciudad. Pero desde el momento en que me mudé, algo sentía fuera del edificio. No era algo que yo podía poner mi dedo en, solo una extraña sensación de incomodidad, como las paredes estaban viendo, el aire demasiado pesado, el silencio demasiado fuertes. Los residentes del edificio eran cortés pero distante, sus sonrisas delgada y fugaz, como si no se llevan los secretos que no estaban listos para compartir. Había una regla que parecía que todos saben pero nadie quería hablar: nunca ir a la séptima planta. El ascensor no tenía ni un botón, y cuando le pregunté al conserje sobre ella, él solo se encogió de hombros. Sus ojos lanzaban lejos como el murmuro algo acerca de las renovaciones. Pero la forma en que lo dijo, la forma en que su voz temblaba, hizo que mi piel estremecerse con inquietud. No pasó mucho tiempo antes de que mi curiosidad pudo más que yo. Una noche, después de regresar del trabajo, me decidí a tomar las escaleras, con la esperanza de echar un vistazo a lo que estaba más allá de lo prohibido en el séptimo piso. La escalera estaba iluminada tenuemente, las paredes de hormigón frío y húmedo, el eco de mis pasos resonando en el silencio. Como ya he alcanzado el aterrizaje para el séptimo piso, me encontré con la puerta atornillada, cerrada con una descolorida no entrar colgando oblicuamente desde el mango. Me quedé allí por un momento, el aire lleno de una extraña quietud, un silencio tan completo que presiona contra mis oídos. No podía explicarlo, pero yo sentía que algo estaba en el otro lado de la puerta, esperando algo ver. Me dije a mí mismo a la vuelta, pero mi mano se movió en su propio, alcanzar el pomo de la puerta, con la prueba. Para mi sorpresa, la puerta crujió abierto. El pasillo más allá de la era de noche, el aire más frío, más pesado, lleno de un tenue olor metálico, como el viejo de la sangre. Mi linterna parpadeó como entré en el interior, su haz proyectando largas sombras sobre las paredes, iluminando peeling fondo de pantalla y la luz rota accesorios. El séptimo piso se sintió abandonado, olvidado, como si hubiera sido abandonado, mientras que el resto del edificio, llevada por encima y por debajo. El silencio era ensordecedor, el único sonido que el ligero zumbido de los tubos y el suave crujido del piso debajo de mis pies. Mientras caminaba, mi linterna atrapado extrañas marcas en las paredes, los símbolos y las palabras aranazos en la pintura, sus líneas quebradas llenas de una desesperación que hizo que mi pecho el dolor. Puertas forrado el pasillo, cada uno ligeramente entreabierta, revelando atisbos de habitaciones vacías, sus muebles volcados, sus ventanas tapiadas. Y entonces, yo lo oí. Un sonido débil, apenas audible, como en un susurro lleva en el aire. Provenía de una de las habitaciones del final del pasillo, la puerta cerrada, el espacio más allá de los ocultos en la sombra. ¿Hay alguien ahí?, me llama, mi voz temblando, mi corazón latiendo con fuerza. El susurro se detuvo, reemplazado por un silencio tan completo que se sentía sofocante. Me acerqué a la puerta, mis manos temblaban, el haz de la linterna temblando como si iluminaba el mango. Tomando una respiración profunda, me abrió la puerta abierta. La habitación estaba vacía, sus paredes desnudas, su suelo cubierto de una gruesa capa de polvo. Pero como entré en el interior, el ambiente se volvió más frío, el silencio presionando hacia abajo sobre mí, llenando el espacio con un peso que era casi insoportable. Y entonces yo lo vi. Una figura de pie en la esquina, su forma apenas visible, sumido en la oscuridad, su rostro oscurecido. Era alto y delgado, su postura retorcida, antinatural, su presencia llenando la habitación con un terror tan profundo que hizo que mi pecho apriete. ¿Quién eres tú?, susurré, mi voz apenas audible, mi aliento atrapado en mi garganta. La figura se volvió lentamente, sus ojos huecos de bloqueo sobre la mía, su expresión en blanco, insensible. Ella dio un paso adelante, sus movimientos lentos y deliberados, su presencia llenando el aire con un frío que se filtraba en mis huesos. Tropecé de nuevo, mi linterna escapa de mi mano, el haz girar violentamente cuando golpeo el suelo, echando extraño, el parpadeo de sombras en las paredes. La figura dio otro paso, su hueco mirada fija en mí, su expresión ilegible, su presencia constante e implacable fuerza. Y luego,
En una voz que era apenas más que un susurro, ella habló. No deberías estar aquí. Las palabras resonaron en mi mente. Me lleno de un terror que no podía explicar. Un terror tan profundo arraigado en mí al punto, mi cuerpo congelado, mi mente de carreras. La figura extendió la mano, estirando su mano hacia mí, sus dedos largos y huesudos, como ramas despojado de la corteza. Me di la vuelta y corrió, tropezando al salir de la habitación. La puerta cerrarse de golpe detrás de mí, el sonido que reverbera a través del pasillo vacío. No dejé de correr hasta que llegue a mi apartamento. La puerta cerrarse de golpe detrás de mí, mi respiración irregular, mi corazón late con fuerza, la memoria de la figura, de sus ojos hundidos, su fría presencia, grabado en mi mente. A la mañana siguiente, traté de decirle a la consejería de lo que había visto, pero él solo me miró, su rostro pálido, sus ojos dilatados por el miedo. «Usted fue a la 7ª planta», dijo, su voz temblando, sus manos temblando. «No debería haber hecho eso». Me mudé de Point Torres una semana más tarde. No pude evitar la sensación de que estaba siendo observado, que la figura estaba todavía allí, al acecho justo fuera de la vista, sus ojos huecos fija en mí. Su presencia es un constante recordatorio de la oscuridad que se quedó en el 7º piso. Debido a que algunas puertas están destinados a permanecer cerrado, algunos lugares destinados a ser olvidados, sus secretos enterrados en las sombras, su presencia de un inquietante recordatorio de las cosas que nunca debieron ver. La entidad en el sótano arroyo de la mina. Bodega Creek fue un pueblo moribundo, sus días de gloria pasados. Una vez floreciente en la minería del carbón, su economía se derrumbó cuando las minas cerraron hace décadas. Ahora era poco más que un pueblo fantasma. Un grupo de edificios derruidos eclipsado por la inminente colinas donde el viejo sótano de arroyo de la mina quedaron abandonados. La gente murmuraba de la mina, de advertencia en contra de ir cerca de él. Se dijo que la tierra no era maldito, que los ruidos extraños se oía venir de sus profundidades en las noches sin luna. Nunca he creído en las historias. Como geólogo, con una predilección por explorar olvidados lugares, los cuentos solo me ha intrigado. Cuando me contrataron para evaluar la antigua mina de potencial de reurbanización, me saltó a la oportunidad. La perspectiva de volver a encontrar un pedazo de la historia, de encontrar las venas de los recursos sin explotar, era demasiado tentadora para dejarla pasar. Llegué en el sótano Creek en un enérgico mañana de otoño, el aire fresco, el cielo nublado. La ciudad había un extraño silencio, como si se tratase de la celebración de su aliento. Los locales evitó mi mirada, como me paso, con sus rostros pálidos, sus ojos se llenaron de inquietud. Cuando le pregunté acerca de la mina, que creció tranquilo, murmurando vagas advertencias acerca de las cosas que mejor dejé en paz. Sin inmutarse, me puse en camino hacia las colinas, el camino que conduce a mí a través de densos bosques, el aire cada vez más frío, el más cercano que tengo que hacer. La entrada a la mina era un enormes fauces en la ladera de la montana, su metal oxidado, puertas colgantes oblicuamente. Las palabras bodega arroyo de la mina, apenas visible por encima de ellos. La oscuridad más allá de la era impenetrable, un vacío que parecía tragarse la luz. Me echo sobre mi linterna y entro, el haz de corte a través de las espesas sombras, iluminando las paredes de rocas dentadas forrado con descomposición de los soportes de madera. El aire era húmedo y pesado, lleno del olor de la tierra y el óxido, el sonido del agua goteando, haciendo eco en el silencio. El mío era un laberinto de túneles, cada uno de estiramiento más profundo en la tierra, los muros de cierre en torno a mí. He seguido las pistas de edad, sus rieles de metal deformado con la edad, mis pasos haciendo eco con un sonido hueco que hizo que el vello de mi nuca se eriza. No pasó mucho tiempo antes de que me di cuenta de algo extraño. El más profundo me fui, cuanto más frío es el aire se convirtió. De la temperatura, cayendo bruscamente, el silencio de crecimiento más pesado, más opresivo. Y luego he oído un sonido débil, apenas audible, como el susurro de una voz que lleva en el aire. Me detuve, mi corazón late con fuerza, dispuesta a escuchar. El sonido creció más fuerte, suave, triste gemido que resonó a través de los túneles, llenando el aire con una tristeza que hizo que mi pecho el dolor. «Hay alguien ahí», me llama, mi voz temblando, mi linterna temblor en mi mano. The Haunting of Devil's Peak. La escarpada cumbre de Devil's Peak se alzaba sobre el desierto de Colorado, su nieve espolvoreada, acantilados y roquedos de corte en el cielo como una irregular cicatriz. Los locales contaron historias de la montana, de los escaladores que se aventuró demasiado lejos y nunca volvió, de extrañas luces parpadeantes cerca de la cumbre en las noches sin luna. Se dijo que la montana era un maldito, un lugar donde los espíritus de los perdidos perduraron,
sus susurros llevado por los vientos helados. Yo no creía en las historias, no. Yo era parte de un grupo de escaladores que intentan llegar a la cima del pico, un reto al que nos había pasado meses preparando. Había 6 de nosotros: Marca, nuestro líder, un experimentado escalador con años de experiencia; Ellie, nuestro médico y una fuerza de calma en la tormenta; Chris, el uso de la tecnología de navegador; y el resto de nosotros, una mezcla de los adictos a la adrenalina y los guerreros de fin de semana buscando una nueva emoción. Los primeros días de la subida fueron sin incidentes, el clima fresco y claro, el paisaje impresionante. Acampamos en repisas estrechas y navegar traicionero zigzag, la camaradería entre nosotros, mantener la moral alta. Pero a medida que se acercaba a la cumbre, el ambiente se volvió más frío, el clima cambiante de forma impredecible. Los vientos aullaban a través de los acantilados, llevando con ellos una extraña, casi el sonido melódico que el conjunto de mis dientes en el borde. «Es solo el viento», dijo Mark cuando me lo dijo, su tono desdenoso. «Montanas de hacer eso». Pero el sonido quedó conmigo, roscado a través de mis pensamientos, de un inquietante hecho no me podía soltar. En la cuarta noche acampamos cerca de un estrecho ridge, la cumbre visible en la distancia. El aire era frío, las estrellas oscurecido por nubes que rodó con velocidad antinatural. Como nos acomodamos en nuestras tiendas, recoge el viento, el sonido melódico de crecimiento más fuerte, más clara. Y luego, los gritos comenzaron. Eran débiles al principio, apenas audibles sobre el aullido del viento, pero crecieron más fuerte, más desesperado, enhebrar a través de la oscuridad como un coro fantasmal. Me senté en mi bolsa de dormir, mi aliento visible en el aire helado, mi corazón latiendo con fuerza. ¿Has oído eso? Ellie susurró, su voz temblando. Asentí con la cabeza, tirando de mis botas cuando salí de la tienda. El viento poco a mi rostro, los gritos de corte a través de los fríos como irregulares de vidrio. Los demás se unieron a mí, sus expresiones una mezcla de confusión y miedo. «Alguien por ahí», dijo Chris, con su linterna de corte a través de la oscuridad. «Ellos podrían estar heridos». Marca vaciló, sus ojos escaneando los acantilados. «No es posible. Somos los únicos que tenemos aquí». Los gritos continuaron de crecimiento más débil, como si se mueve más lejos. A pesar de Marca de las protestas, se decidió investigar nuestras linternas cortables de la negra oscuridad como hemos seguido el sonido. La ruta creció más estrecha, el viento más fuerte, cada paso en un precario equilibrio. Los gritos nos condujo a una estrecha grieta, sus bordes afilados y dentados, de sus profundidades perdido a la sombra. El sonido hizo eco desde abajo, débil e inquietante. «No hay manera de que alguien allí abajo», dijo Mark, pero su voz carecía de convicción. Chris establecer una cuerda, sus movimientos rápidos y precisos, y la Marca se ofreció a rappel. Vimos en tenso silencio como su linterna desapareció en la oscuridad, la cuerda balanzándose ligeramente en el viento. Pasaban los minutos. Entonces un sonido crepitante se apoderó de la radio enganchado a la marca del arnés. «No vas a creer esto», dijo, su voz baja, casi de no creer. «Hay huellas de aquí abajo, con los pies descalzos». Un escalofrío corrió a través de mí, de mi aliento de la captura en mi garganta. «¿Qué más ves?» Antes de que Mark pudiera responder, él comenzó a gritar de nuevo, más fuerte ahora, haciendo eco de la grieta con una fuerza que hizo que mi pecho apriete. La cuerda se sacudió, Marca la luz oscilante salvajemente. «Mark». Ellie gritaba en la radio. «¿Qué está pasando?» La única respuesta era estático. Le tiro de la cuerda hacia arriba, las manos temblorosas, pero Mark se avionó. La cuerda estaba intacta. No hay ningún signo de desgaste o romperse, como si él simplemente había desaparecido en la oscuridad. Se establece en el pánico como nos dimos cuenta de la verdad, no estamos solos en la montana. Esa noche los vientos hollaban prácticamente con una calidad humana, el melódico sonido de torsión en la risa que envió escalofríos por mi columna vertebral. Sombras parpadeaba en los bordes del campo, se mueve en maneras que desafiaba la lógica. Los gritos volvieron, mezclándose con tenúes susurros que pasa a través del aire como el humo. Uno por uno, los demás empezaron a ver las cifras. Eran débil al principio, sombrío formas que revoloteaban a través de la oscuridad, sus movimientos irregulares y poco natural. Pero a medida que avanzaba la noche, se volvieron más audaces, paso a paso más cerca, sus características cada vez más claras. Sus caras estaban pálidas y demacradas, sus ojos huecos, sus bocas abiertas en gritos silenciosos. Chris fue el siguiente en desaparecer.
Él había ido a la verificación de las cuerdas y no volvió nunca más. Cuando se encontró con su linterna, todavía estaba encendido, el haz señalado en los acantilados donde la nieve no tenían huellas. Al amanecer, solo él y yo me quedé. La cumbre no era nuestro objetivo, la supervivencia fue. Bajamos tan rápido como pudimos, la sombra que nos sigue, los susurros de crecimiento más fuerte con cada paso. La última noche en la montana, acampamos cerca de un saliente abrigado, demasiado cansado como para ir más allá. Me desperté para encontrar a él y Ido, su saco de dormir frío, su paquete intacto. La nieve fuera cargo con la huella de sus pies que conduce hacia la cumbre. Yo debería haber seguido con ella, debería haber intentado salvarla. Pero el miedo me congelados, los susurros ahora un rugido ensordecedor, las sombras dando vueltas como buitres. Me quedé en la tienda, temblando, hasta que las primeras luces del amanecer en los picos. Cuando finalmente llegamos a la base de la montana, los lugareños no parecía sorprendida por mi historia. Simplemente sacudió su cabeza, sus expresiones sombrías. Devil's Peak toma lo que quiere, uno de ellos dijo. Tienes suerte de que te dejo ir. Todavía oigo los gritos en mis sueños, ver con los ojos huecos de las sombras que nos seguía. No sé lo que se vive en Devil's Peak, pero sé que está mirando a la espera de su próxima visitantes. Y siempre consigue lo que quiere. El payaso de Carnaval Creek. El parque de atracciones en el Carnaval Creek había sido abandonado por más de una década, sus paseos a la oxidación en húmedo coloma aire, el otro vibrante signo se desvaneció y agrietada. Los lugareños evitado, afirmando que era maldito, que pasaron cosas raras para aquellos que transgredido, pero para mí y mis amigos era un desafío que no podía resistir. Era Tyler idea. Había oído las historias de cómo el propietario del parque, un payaso conocido solo como Carita de Jack, había desaparecido la noche, el parque se quemó, su risa haciendo eco a través de las llamas. Nunca encontraron su cuerpo, solo su ensangrentada de disfraces cerca de la Casa de los Horrores. El parque fue cerrado y la gente del pueblo a la izquierda a pudrirse. Estábamos aburridos de los adolescentes en busca de una emoción y la idea de explorar un abandonado parque de atracciones en la noche de Halloween fue demasiado tentadora para dejarla pasar. Armados con linternas y una botella de whisky que subió a la oxidada verja y entró en la oscuridad. El aire era denso y pesado, el tenue olor de humo persistente como si el fuego se habían extinguido. Las olas se elevaban como los restos humanos, sus formas retorcidas y grotesco en la luz de la luna. El carrusel crujían en el viento, sus descoloridas caballos congelados en pleno salto, sus ojos pintados, agrietados y la mirada perdida. Esto es fantástico, susurró Emma, su linterna de corte a través de las sombras. Es como caminar en una película de terror. Sí, esperemos que no somos los idiotas que morir primero, murmure, ni agarren la linterna de apriete. Tyler se rió, su voz demasiado fuerte en el silencio opresivo. Vamos, es solo un montón de viejas olas y espeluznantes historias. Sonriente Jack no es real. Pero como nos aventuramos más en el parque, el ambiente se volvió más frío, el silencio más pesado. El viento le susurró a través de la metal oxidado, llevando de Bill, distante de la risa que envió escalofríos por mi columna vertebral. Llegamos a la Casa de los Horrores, su otrora brillante fachada ahora una descolorida pelinlió. La entrada en forma de un payaso de la cara, su boca abierta en una sonrisa dentada. La pintura alrededor de sus ojos se había corrido, dándole la apariencia de llorar. De ninguna manera, Emma dijo, dando un paso atrás. Yo no voy por ahí. Tyler rodó sus ojos. Es solo un edificio. ¿Qué es lo peor que podría suceder? No puedo pensar en una docena de cosas, me dijo. Pero Tyler ya estaba subiendo el agrietado pasos, con su linterna a rebotar de forma errática mientras él desaparecía en el interior. Emma y yo intercambiamos una mirada, la tacita reto claro. Con un reacio suspiro que le siguió el crujir la puerta cerrada detrás de nosotros. El aire en el interior era sofocante, el olor a moho y la descomposición se aferran a las paredes. Espejos forrado el pasillo, sus superficies alabeadas y agrietada, nuestros reflejos distorsionados en grotescas caricaturas. Mi linterna parpadeó, la viga luchando para cortar a través de la oscuridad. ¿Tyler? ¿Me llama? Mi voz temblando. Su risa hizo eco de la espalda, distante y el mal, como si la Casa de los Horrores sí se estaban riendo con él. Le dio vuelta a la esquina, el pasillo, el estrechamiento de las paredes pulsando en. Los espejos se habían ido, reemplazado por desvanecio murales de payasos, sus caras torcidas exagerados sonriendo.
La pintura parece honda, los colores cambian a pesar de los payasos estaban pendientes de nosotros. «No me gusta esto», susurró Emma, su mano agarrando mi brazo. «Debemos dejar». Asentí con la cabeza, pero el pasillo se extendía, el salir de la nada a la vista. Y entonces hemos escuchado la suave, rítmico sonido de los pasos, acompañado por el desmayo, respiración, sibilante, risas. «¿Tyler?», me llamo de nuevo, mi voz apenas por encima de un susurro. La risa creció más fuerte, más cerca, a enhebrar a través de la oscuridad. Una figura entró en la linterna de la viga, su rostro oculto bajo una porcelana rota máscara de payaso, su sonrisa pintada en jagged vetas rojas. No era Tyler. El payaso se quedó inmóvil, con la cabeza inclinada, sus vacios ojos fijos en nosotros. Se celebró un globo en una mano, su cordón deshilachado y sucio, el débil sonido de la goma de estiramiento como apretar su agarre. Emma gritó, y el payaso se movió, sus pasos lentos pero deliberada, el silbido de la risa creciendo más fuerte, que se volvió y corrió por los pasillos de torsión y estiramiento, los muros de cierre en. Mi linterna parpadeó, el haz de vislumbrar el movimiento de las sombras, dardos, caras sonriendo, globos flotando en el aire. Nos estalló a través de una puerta a una habitación grande, el techo alto y cubierto de telaranas. El carrusel se sitúa en su centro, sus caballos agrietado y se desvaneció, sus ojos mirando fijamente. El payaso estaba en ninguna parte ser visto, pero la risa se hizo eco a través de la habitación, rebotando en las paredes. ¿Dónde Tyler? Emma abrió la boca, su respiración desigual en ráfagas. No sé, dije, mi pecho apretado. Tenemos que salir de aquí. El carrusel decrujía, su plataforma tambaleándose como si algo pesado hubiera intervenido en ella. Uno de los caballos se movió, su cabeza torcer hacia nosotros, sus vidriosos ojos brillando en la luz de la eterna de la viga. Y luego, el payaso estaba allí. Se situó en el carrusel, su sonrisa amplia, su cabeza de la inclinación de la espalda, ya que se rió, el sonido llenando la habitación. Más payasos emergió de las sombras, sus rostros oscurecidos por el agrietado máscaras, sus movimientos bruscos y poco natural. Corrimos, la salida finalmente, a la vista, las risas que nos sigue como una cosa viva. Los payasos no nos persiguen, pero su presencia en ciernes, sus ojos vacios viendo cómo nos estallo en el aire libre. Tyler nunca salió. A la mañana siguiente, la policía buscó el parque, pero no encontró rastro de él. La casa de los horrores estaba vacía, sus pasillos polvorientos y tranquilo, el carrusel quieta y en silencio. Pero yo sé lo que vi. Oigo la risa en mis sueños, ver la máscara de porcelana y pintado de la sonrisa cada vez que cierro los ojos. Y ese sonriente Jack todavía está allí, esperando por el siguiente grupo de tontos a pasear en su dominio. La casa que el tiempo olvidó. Parecía que solo bajo la luna llena. Los lugareños llaman la casa que el tiempo olvidó, una enorme mansión victoriana que se sitúa en el borde del tiempo del fin, Idaho. La mayoría de los días era solo un campo vacío, su maleza se mecen suavemente en el viento. Pero en la noche de luna llena la casa se materializara, su silueta oscura contra el horizonte, sus ventanas brillando débilmente como ojos vigilantes. La primera vez que escuché acerca de la casa de un amigo, Daniel, que juro que había visto durante un viaje de camping. Él decía que no era solo una casa, que era una trampa, un lugar donde el tiempo se retorcía y giraba, tragar a aquellos que se aventuró demasiado lejos en el interior. Yo se reían de ella al principio, pero la curiosidad me atormentaban. Cuando Daniel sugirió que ir a buscar, no pude resistir. El plan era simple: esperar a la luna llena, siga el camino de tierra hacia el campo y ver si la casa paterna. Era un desafío, una prueba de valentía. Ninguno de nosotros realmente creía en las historias. La noche de la luna llena estaba claro, el aire fresco y frío. Daniel, yo y otros dos, Jess y Marco, condujo al campo, así como la luna de la rosa. Hemos aparcado en el borde de la carretera, los faros de corte a través de la oscuridad, iluminando nada pero el césped y las sombras. No, Daniel susurró, señalando. En primer lugar, yo no la veía. Pero como la luz de la luna se intensificó, la casa comenzó a tomar forma, su contorno brillante como un espejismo. En cuestión de segundos, era totalmente visible un enorme, curado de estructura con fuertes gables y tallas ornamentales. Parecía abandonado, pero había algo unsettling y pristina sobre ella, como si estuviera congelado en el tiempo. Se nos acercó con cautela, nuestras linternas rebotando en el agrietado de la fachada.
El ambiente se volvió más fría a medida que se acercaba. El leve olor a moho y a madera vieja de llenado nuestras narices. La puerta estaba ligeramente entreabierta, el crujir suavemente en la brisa. «Esto es una locura», ella murmuró, abrazándose a sí misma. «Debemos dejar». Daniel sonrió con su linterna de fundición, misteriosas sombras en su cara. «Nos llegó a todos de esta manera. ¿Qué tiene de malo en mirar a su alrededor?» En el momento en que entramos en el interior, el aire cambió. Era más pesado, casi opresivo, y el silencio era absoluto. El vestíbulo era grande, sus altos techos adornados con detalles de moldeo, una enorme lámpara de arana que cuelga de arriba. Polvo recubierto de cada superficie, sin embargo, el aire olía extrañamente limpio, como no había envejecido en absoluto. «No se siente abandonado», Marco dijo, su voz apenas por encima de un susurro. La casa parece extienden sin fin, sus pasillos serpenteantes imposibles, las direcciones, las puertas que conducen a las habitaciones, que desafiaba la lógica. Una habitación a cabo los muebles de la década de 1800, su madera pulido a un acabado de espejo. Otro parecía un diner de los años 1950, el rojo de sus cabinas de vírgenes, el olor del café que permanece en el aire. Un tercer estaba vacía, sus paredes desnudas a excepción de un solo reloj, sus manos girando salvajemente en direcciones opuestas. «Este lugar es malo», Jess dijo, su voz temblando. Ella no era el único que sentía. La más profunda nos fuimos, el más desorientado que me convertí. La casa parecía respirar, sus paredes de cambio, su suelo crujiendo bajo nuestros pies. Tiempo sentía resbaladizo, a pocos minutos de estiramiento en horas o desaparecer por completo. Nos encontramos con una escalera que de una espiral ascendente, su banister tallada con extranos torciendo los patrones. En contra de mi mejor juicio, subimos, el aire cada vez más frío con cada paso. En la parte de arriba había un pasillo forrado con puertas, cada una ligeramente entreabierta. Daniel empujó a uno abierto, revelando un vivero congelado en el tiempo. Una cuna se sentó en la esquina, sus mantas virgen, un móvil de lunas y estrellas que cuelgan por encima de ella. El aire estaba cargado con el olor de la lavanda y un tenue canción de cuna jugado a partir de un viejo gramofono en la esquina. «Esto no es posible», Marco susurró. «Este lugar está vivo». El sonido de los pasos se hizo eco de abajo, lento y pausado, como si alguien o algo se estaba moviendo a través de la casa. Nos congelamos, nuestras linternas parpadeó como el sonido creció más fuerte, más cerca. «Vamos a salir de aquí», Jess dijo, el pánico creciente en su voz. Dimos la vuelta para salir, pero el pasillo había cambiado. La escalera se había ido, reemplazado por una pared cubierta en desvanecio fondo de pantalla. Las puertas que se alineaban en el pasillo ahora estaban cerrados, sus asas frías e implacables. «¿Qué diablos?», Daniel murmuró, sacudiendo una de las perillas. «Fue justo aquí». Los pasos creció más fuerte, el suelo debajo de nosotros gimiendo como si bajo un gran peso. Un débil olor metálico llenó el aire y las sombras al final del pasillo parecían retorcerse y giro, tomando una forma que era casi humana. «Corre», de Marco susurro, su voz quebrándose. Nos atornilladas, el pasillo se extiende interminablemente ante nosotros, las puertas de la vorosidad en el otro. El sonido de los pasos era ensordecedor ahora, acompañados por un bajo, gutural zumbido que hizo que mi pecho apriete. Por último, nos topamos en una sala que parecía el pasillo de entrada. La puerta delantera estaba abierta, la luz de la luna streaming, pero a medida que nos acercábamos, se cerró de golpe el sonido que reverbera a través de la casa. La arana por encima de nosotros comenzó a balancearse, sus cristales tintineante voz baja, sombras agrupadas en los bordes de la habitación, convirtiendo en formas que parpadeaba y cambio, sus ojos brillando débilmente. «No vamos a salir», Jess susurró con lágrimas corriendo por su rostro. «Sí, lo somos», Daniel gritó, echándose a la puerta. El momento en que sus manos tocaron la madera, la casa parecía rugir. El aire vibraba, las paredes temblando como la sombra surgió. Me agarro de Jess de la mano, tirando de ella hacia la puerta como Marco, y Daniel empujó con todas sus fuerzas. Se dio paso de repente y le derramó sobre el pasto. El aire frío de la noche nos golpea como una ola. La casa se quedó en silencio detrás de nosotros, sus ventanas oscuras, su silueta aún inmóvil. No paramos de correr hasta que llegamos al coche. Cuando me di la vuelta, la casa se ha ido, el campo vacío como si nunca hubiera estado allí. Nunca nos habló de nuevo, pero todavía puedo sentir su presencia, la forma en que se parece a ver, a jugar con nosotros.
Y a veces, en las noches, cuando la luna está llena, yo sueno de sus salas, sus infinitas habitaciones, sus susurros enhebrar a través de la oscuridad. La casa en un momento se olvida de que no es solo un lugar. Es una trampa, una cosa viva que te atrae y realmente nunca te deja ir. El fantasma pilotos de desecho. La ciudad de Tombstone, Arizona, estaba inmerso en la historia y la leyenda de sus calles polvorientas y las puertas del salón en la que resuenan los recuerdos del salvaje oeste. Por día, que era un destino turístico, un lugar donde los visitantes podían paso atrás en el tiempo e imaginar un mundo de vaqueros y forajidos. Pero por la noche, cuando las multitudes se habían ido y el desierto, el viento aulló a través de las calles vacías, la ciudad tomó un aire diferente, uno que hablaba de espíritus inquietos y asuntos pendientes. Me vino a la lápida como un escéptico, un periodista con la tarea de escribir una característica acerca de su atormentado pasado. Los locales estaban dispuestos a compartir sus historias, los cuentos de fantasmas de los pistoleros y misteriosas apariciones de la Virgen que se apareció en el desierto de la luna. Pero la historia se destacó por encima del resto, la leyenda del fantasma de los pilotos. Según los lugareños, en las noches cuando el viento la ha llevado el olor de la pólvora y de la luna colgaba abajo en el cielo, un fantasma pose recorrió el desierto que rodea la ciudad. Ellos eran los espíritus de los proscritos que había muerto de muerte violenta. Se maldijo a vagar por la tierra que una vez aterrorizada. Pocos habían visto y vivido para contarlo, pero los que sí hablaron de brillantes ojos, esquelético caballos y una abrumadora sensación de pavor. La noche me decidí a investigar. El aire estaba quieto y pesado. El tipo de silencio que se hizo cada crujido de la madera y el susurro del viento parece magnífica. Yo tenía mi cámara, mi cuaderno de notas y una linterna, dispuesto a demostrar que la leyenda no era nada más que el folclore local. Me dirigió hacia las afueras de la ciudad, en donde los antiguos senderos de la herida a través del desierto, sus surcos desgastado profundamente por las ruedas de los olvidados de los vagones. La luna era brillante, proyectando largas sombras a través de la arena, el cactus de pie como silenciosos centinelas. Pasaron las horas con nada, pero el sonido de mis pasos y el ocasional aullido de un coyote. Yo estaba a punto de volver cuando lo escuché. El tenue sonido de Off-Bets, distante, pero distinta, roscado a través de la quietud. Me paralicé, mi linterna haz de barrido a través del desierto. En primer lugar, yo no veía nada, pero el Off-Bets creció más fuerte, más cerca, acompañado por el débil tintineo de las espuelas y el murmullo de voces. Mi corazón latía como ya he escaneado el horizonte, las sombras parecían cambio y movimiento. Y entonces aparecieron. Se salió de la oscuridad como algo de una pesadilla, sus formas envueltas en niebla, sus caballos esqueléticos y brillando débilmente en la luz de la luna. Había 5 de ellos, sus rostros oscurecidos por sombreros de ala ancha, sus ojos ardiendo como brasas. El ambiente se volvió más frío a medida que se acercaban, el olor de la pólvora y la decadencia de llenado mi nariz. Me esquivo detrás de un grupo de rocas, mi respiración poco profunda, mis manos temblando como me tientas con mi cámara. Los jinetes se detuvo a pocos metros de distancia, sus cabezas girando al unísono como si de detección mi presencia. Uno de ellos desmontado, sus botas golpeando el suelo con un fuerte ruido sordo que parecía hacer eco a través del desierto. ¿Quién está ahí? Una voz lo llamó, bajo y ronco, llevando el peso de los siglos. No conteste, mi corazón late con fuerza como he tratado de permanecer tan inmóvil como sea posible. El piloto se acercó, sus espuelas tintineando con cada paso, su esquelética mano apoyada en la empuñadura de un revólver oxidado. Los otros permanecieron montados, sus brillantes ojos escaneando el paisaje. No se puede ocultar para siempre, el jinete dijo, su voz tenida con algo casi como diversión. Levante mi cámara, tomen una foto justo cuando su cabeza se volvió hacia mí. El flash ilumina su rostro o lo que quedaba de ella. Su piel era pálida y andrajoso, que se aferran a hueso, sus ojos huecos, pero lleno de una luz ardiendo. El susurro levantando su arma como he revuelto a mis pies, mi linterna rebotar violentamente mientras corría. El Ufbet cerró detrás de mí y los pilotos dando chase, su risa haciendo eco a través de la noche. El desierto parecía que se extiende sin fin, la luz de la luna fundición de desplazamiento de las sombras que juega trucos en mi visión. El frío poco en mi piel, el aire espeso con olor a polvo y a la muerte. Me tropecé cayendo con fuerza sobre la arena, mi linterna patinar fuera de su alcance. El Ufbet se detuvo bruscamente, el silencio presionando hacia abajo sobre mí como un peso físico.
Cuando miré hacia arriba, los pilotos pasaban por mi mente, su esqueleto caballos pateando en el suelo, sus ardientes ojos fijos en mí. «No soy de aquí», uno de ellos dijo, su voz como el raspador de hojas secas. Me arrastré hacia atrás, mis manos aranando en la arena. «Yo no me refiero a...» Silencio, otro piloto grunó su voz aguda y de mando. «Esta tierra es nuestra. ¿Se acuerda de nosotros como nosotros lo recordamos?» El círculo apretado, los pilotos se eleva sobre mí, sus formas de parpadeo como el humo. El líder levantó su arma, su cañón brillando débilmente y me preparé mi aliento a enganchar. Pero en lugar de disparar, él bajó el arma, su hueco mirada de bloqueo en la mina. «Vaya», dijo, su voz más suave ahora, casi triste, «y no volver». Los pilotos convertido como uno de sus caballos de cría antes de galopar en la oscuridad. El Ufbeck se desvaneció. El desierto de caer en silencio una vez más. Me senté allí por lo que se sintió como horas, el frío que se filtra en mis huesos antes de que finalmente encontró la fuerza para estar de pie. Cuando regresé a la ciudad, los vecinos no preguntaron dónde había estado porque me parecía tan sacudido. Sabían. Uno de los hombres de mayor edad, con el rostro surcado de anos de sol del desierto, colocó una mano sobre mi hombro. «¿Usted vio? ¿No?» Asentí con la cabeza, incapaz de hablar, la memoria de sus brillantes ojos y esquelético formas clavados en mi mente. «No danar a los inocentes», dijo. «Pero no se olvide tampoco. Mejor los dejo ser». Dejé de desecho al día siguiente, pero el fantasma de los pilotos ha dejado nunca de Lumi. Sus risas atormentan mis sueños, su ardor en los ojos, observando desde las sombras. Yo sé mejor que regresar a su tierra maldita. Algunas leyendas no están destinados a ser probadas. Algunas historias son mejores a la izquierda incalculables. El maldito de la pintura. La Galería de Arte en el centro de Chicago fue anfitrión de una exposición especial, Obras Maestras Perdidas, el arte se recuperó de las sombras. Era una colección de pinturas oscuras y misteriosas historias, obras que se habían perdido durante décadas antes de ser redescubierto en los lugares más inesperados. Como historiador del arte, me atrajo la presentan como una polilla a una llama. Entre las piezas que se sitúa fuera de un grande, de la incubación de pintura titulada La mirada vigilante. Esto representa un lujoso salón victoriano, sus paredes con espejos, y en su centro una mujer sentada en una silla de respaldo. Su rostro estaba oscurecida por las sombras, pero sus ojos brillaban débilmente. Siguiente, no importa dónde se sitúa. Los detalles fueron impresionantes, casi unnervingly reales, el tipo de pintura que parecía respirar. No había ningún registro de su artista, y su historia es ambigua en el mejor. Se había descubierto en el sótano de un desmoronamiento de bienes raíces en Inglaterra, envuelto en descomposición de tela y escondido detrás de una falsa pared. La Galería de la Placa la describió como una obra maestra de la enigmática Orígenes, pero los rumores susurro entre el personal y los visitantes le dijo un oscuro cuento. La pintura fue maldecida, dijeron. Los que miraron el demasiado tiempo sentía observado, como si algo dentro de la lona estaba mirando hacia atrás. Algunos afirmaron que se movía cuando nadie estaba mirando, que la mujer sombría figura cambiado sutilmente, sus brillantes ojos más vivos con cada mirada. Yo no lo podía creer, al menos no al principio. La galería fue tranquilo de la noche me visitó, el zumbido de los turistas sustituido por un casi silencio opresivo. Me paré delante de la atenta mirada, mi aliento captura de cómo me tomo en su belleza misteriosa. La habitación a mi alrededor parecía desvanecerse. Mi atención se consume por la pintura de los intrincados detalles, los débiles de los patrones en la mujer del vestido, el suave parpadeo de la luz en los espejos, la forma en que sus ojos parecían brillar más brillante con cada momento que pasa. No mirar demasiado tiempo, una voz dijo detrás de mí. Me lancé, me giro para ver a un guardia de seguridad, apoyado contra la puerta, su expresión seria. ¿Por qué no?, le pregunté, mi voz tenida con risas nerviosas. Él se encogió de hombros, pero sus ojos eran cautelosos. La gente dice que se mete con la cabeza. He visto gente salir de aquí buscando, sacudido. Usted me pregunta, ¿hay algo mal con él? Le di las gracias, ignorando su advertencia como la superstición, y se volvió a la pintura. Pero como me miro de nuevo, la inquietud se deslizó en él. La mujer de los ojos era más brillante ahora, su débil resplandor casi palpitante, su figura sombría, más nítido, como si estuviera pisando más cerca del borde del marco. Salí de la galería que la noche sintiendo apagado.
La pintura se quedó conmigo, su imagen grabado en mi mente, el brillo de sus ojos que la atormenta mis pensamientos. Yo sonaba con ella aquella noche, de pie en las sombras de su salón, sus brillantes ojos fijos en mí como en los espejos, a su alrededor se refleja infinitas versiones de sí misma. Los sueños creció más a través de las siguientes noches. Ella siempre estaba ahí, observando, su sombra cada vez más grande, su presencia más pesado. Los espejos en su salón comenzó a reflexionar no solo ella, sino de mi propio rostro, aterrorizado mirando atrás, mis ojos de ancho, con un miedo que no podía sacudir. Trate de ignorarlo, convencer a mí mismo que solo era mi imaginación, el poder de la sugestión jugando trucos en mí. Pero entonces cosas extrañas comenzaron a suceder. Los espejos en mi apartamento agrietados sin explicación, sus fragmentos dispersos por todo el piso. Sombras en las cuencas de los rincones de mi visión, lanzando lejos cuando me volvió a mirar. Y luego estaba la sensación de estar siendo vigilado, de brillantes ojos aburrido en mi alma, incluso cuando estaba solo. Desesperado por respuestas, volví a la galería, decididos a enfrentar la pintura de nuevo. La habitación se sentía más frío este tiempo, el aire más pesado, el silencio opresivo. La pintura fue igual pero diferente, la mujer es la figura más nítida, sus ojos ardientes, ahora llenos de un depredador intensidad. Di un paso más cerca, mi aliento a enganchar como la habitación parecía cambiar a mi alrededor. Los espejos en la pintura parpadeo, sus reflejos distorsionados cambiando, y no indica el salón, pero mi propio apartamento, mi propio rostro aterrorizado mirando hacia atrás. La mujer de la figura se movió. Era sutil, una inclinación de la cabeza, un cambio de su mano, pero era innegable. Sus brillantes ojos se posaron en los míos y sentí un peso insoportable presionando hacia abajo sobre mí, como si la habitación en sí estaba acercando. «Usted no debería estar aquí», una voz susurro, tenue y melódico, roscado a través del aire. Me encontré de vuelta, mi corazón late con fuerza, mi respiración en los profundos jadeos. La habitación parecía la vuelta, la pintura cada vez más grande, la luz que consume todo. No recuerdo que al salir de la galería, pero cuando volví en mí, estaba en el exterior, el aire fresco de la noche mordiendo mi piel. He tratado de seguir adelante, a olvidarse de los ojos vigilantes, pero no me deja. Los sueños siguen, más vivo ahora, más opresivo. La mujer de la cifra crece cada vez más próxima, sus brillantes ojos brillantes, con su mano extendida como si quisiera para mí. Y no solo en los sueños. La he visto fugaces atisbos en los espejos, en las ventanas, en las oscuras esquinas de mi casa. La sensación de ser observada se ha convertido en una constante, su presencia un peso que no puede escapar. Y he aprendido desde entonces que la pintura ha sido eliminado de la galería. El personal dijo que era para la restauración, pero los rumores de contar una historia diferente. Ellos dicen que alguien trató de destruir, que el cristal que cubre la destrozó por su propia cuenta, que la mujer es la figura desapareció desde el lienzo por completo. No sé dónde está ahora, pero todavía puedo sentir su observando, esperando, la mirada atenta no solo la pintura. Es una puerta, una trampa, una prisión para algo que nunca debería haber sido puesto en libertad. Y me temo que no ha hecho conmigo todavía. La Biblioteca de las Almas Perdidas. La Biblioteca Pública de Boston ha sido siempre un lugar de consuelo para mí, un santuario de tranquilidad, donde podía perderme entre las páginas de libros antiguos y las historias olvidadas. Pero hay una habitación allí, oculto en lo más profundo dentro de sus laberínticos pasillos, que no aparece en ningún mapa, una sala de murmuraba en voz baja por el personal. La llaman la Biblioteca de las Almas Perdidas. Las historias sobrevariadas. Algunos afirmaron que se trataba de una sala de almacenamiento para libros demasiado danado como para mostrar. Otros dijeron que era un archivo secreto de la literatura prohibida. Pero las más escalofriantes historias hablo de los libros que escribió de sí mismos en la sangre, de sus páginas llenas de los torturados confesiones de los que había desaparecido dentro de la biblioteca de las paredes. Nunca he creído en los rumores, es decir, hasta el día en que me encontré a la puerta. Yo estaba trabajando en una tesis sobre el oscuro siglo XVII en manuscritos, de pasar incontables horas peinando a través de la biblioteca de archivos. Era tarde, las principales salas de lectura vacío, el único sonido que el débil susurro de las páginas y el ocasional crujido de los pisos antiguos de madera. Como me devolvió un carrito de libros a las estanterías, me di cuenta de un corredor que no había visto antes, su entrada parcialmente oscurecida por una pesada cortina.
La curiosidad pudo más que yo, y entré dentro, mis pasos haciendo eco débilmente como hice mi camino hacia abajo en la penumbra de la sala. Al final del pasillo había una puerta. Era viejo, su madera oscura y deformado, el latón manija empanada y fría al tacto. No había ninguna placa, ningún signo para indicar lo que estaba más allá. Pero como yo estaba allí, me sentía una inexplicable de extracción, una extraña compulsión para abrirlo. Dudé, mi mano se cierne sobre el mango. El aire a mi alrededor parecía crecer más frío, más pesado, y por un momento me pareció escuchar tenues susurros, roscado a través del silencio como un lejano del viento. En contra de mi mejor juicio, giré la manija. La habitación más allá de la era inmensa, sus paredes con estantes que se extendía demasiado alto, llena de libros de todo tamaño y color, una sola lámpara de arana que colgaba del techo, su tenue luz de fundición de parpadeo de sombras que bailaban en las filas de libros. El aire estaba cargado con el olor del papel viejo y tinta, tenido con algo metálico, casi como la sangre. Entré en el interior, el cierre de la puerta suavemente detrás de mí. Mis pasos fueron apagadas en la espesa alfombra roja, mis ojos dibujados para el estante más cercano. Los libros no fueron a diferencia de cualquier otro que yo había visto, sus espinas agrietados, sus portadas se desvaneció, algunos de ellos vinculados en lo que parece inquietantemente como el cuero. Me alcanza para uno, un delgado volumen sin título, de sus páginas amarillentas y quebradizas. Como lo he abierto, las palabras parecían borrosos y cambio, reorganización de sí mismos en frases que no tenían sentido en un principio. Pero como he leído, el texto se convirtió en la más clara, y mi aliento atrapado en mi garganta. Era una historia acerca de un hombre llamado Samuel Carter, una historia que encajaba con mi propia vida hasta el más mínimo detalle. Mi nombre es Samuel Carter. El libro se describe de mi infancia, de mi amor por la literatura. Incluso la noche por primera vez me decidí a visitar la Biblioteca Pública de Boston. Pero el que me lea, el extraño se convirtió en... El libro hablaba de cosas que no había sucedido todavía, de las opciones que yo no había hecho, de un futuro que no podía entender. Y, a continuación, se terminó abruptamente el final de la frase sin terminar. La tinta se unta como si el escritor se había interrumpido. Me puse el libro, mis manos tiemblan, mi respiración en los profundos jadeos. Los susurros en la habitación se hizo mayor, se superponen, sus tonos de declararse enojado, desesperado. Me volvió a salir, pero la puerta se había ido. Se establece en el pánico como yo busque una salida, de corte por haz de mi linterna a través de la tenue luz, iluminando estante tras estante de extraño, libros antiguos. El murmullo creció ensordecedor, llenando mi mente, ahogando mis pensamientos. Y entonces vi en ellos. Las figuras se movían entre los estantes, sus formas débil y vacilante como las imágenes posteriores de un sueño. Sus caras estaban pálidas y hundidas, sus ojos grandes y ciegos, sus bocas se mueven gritos silenciosos. Se agarró los libros a sus pechos, sus dedos retorcidos y garra, sus movimientos bruscos y poco natural. Uno de ellos se volvió hacia mí, sus ojos de bloqueo sobre la mía, sus labios formando las palabras que yo no podía oír. El libro en sus manos abrió por su cuenta, las páginas voltear rápidamente, la tinta en ellos sangrado y manchas, formando palabras que parecían flotar en el aire. Escribir. Tú. Historia. Tropecé hacia atrás. El pecho apretado, mi visión borrosa. Las cifras avanzadas, sus movimientos lentos, pero deliberadas, sus susurros, ahora un rugido ensordecedor. Desesperada, me agarro de la más cercana libro y lo abro. Las páginas estaban en blanco, pero una pluma acoste a su lado en la plataforma, su punta afilada, su tinta oscura y brillante. Los susurros se desplomó como he dudado, las cifras de parar, su hueco, ojos fijos en mí. Entendí entonces. La habitación exige una historia, un pedazo de mí mismo, un fragmento de mi alma, para añadir a su colección. Si no me escribe, me gustaría llegar a ser como ellos, un fantasma atrapado entre los estantes, mi existencia reducida a susurros y las sombras. Me escribió febrilmente, la pluma en movimiento como si guiada por una mano invisible. Las palabras brotaban de mí, fragmentos de mi vida, los recuerdos que yo no había pensado enanos. La tinta parecía interminable, las páginas de llenado más rápido de lo que podía comprender. Cuando terminé, los susurros se detuvo. Las cifras se desvaneció, sus formas de disolución en el aire. La puerta volvió a aparecer, su madera oscuro y siniestro,
pero fue abierto el corredor más allá del abanado en luz tenue. Yo huyo sin mirar atrás, el libro sigue aferrado en mis manos temblorosas. Cuando llegué a la sala principal de la biblioteca, de la puerta del corredor se había ido, reemplazado por una pared en blanco. He tratado de olvidar lo que pasó esa noche, pero no puedo. El libro que escribí permanece en mi escritorio, de sus páginas llenas de mi escritura, pero la tinta se desvanece, las palabras borrosa, como si están insertándose en la habitación. Y a veces, tarde en la noche, oigo los susurros de nuevo, tenue y distante, me llama de nuevo. La Biblioteca de las Almas Perdidas no es solo un lugar. Es una prisión, un archivo viviente de robo de historias y atrapado espíritus. Y me temo que no ha terminado conmigo todavía. El fantasma de la enfermera. Hospital de la Misericordia en Kansas fue uno de esos lugares donde el pasado se aferraban a las paredes como un terco sombra. Construido en el año 1900, se había visto su parte justa de la tragedia, las pandemias, los accidentes y las innumerables muertes que vino con un siglo de servicio a los enfermos y moribundos. Empecé a trabajar allí, como un turno de la noche a la enfermera, atraídos por la reputación del hospital por un excelente entrenamiento, pero rápidamente aprendí que la misericordia tenía sus secretos. En mi primera noche, uno de los mayores enfermeras, Linda, me llevó a un lado como hemos hecho nuestras rondas. Se adhieren a las zonas iluminadas, ella dijo con su tono serio. Y si usted oye pasos o ver a alguien usando una antigua enfermera del CAP, no la siguen. Me reí nerviosamente, pensando que era algún tipo de ritos de iniciación ritual. ¿Por qué no? Sus ojos se oscureció. Porque nunca vas a volver por el mismo. Me la quite. La tiza a la superstición. Los hospitales estaban llenos de historias de fantasmas, especialmente los viejos como la misericordia. Pero como el cambio llevaban, no podía evitar tener la sensación de estar siendo vigilado. Los largos pasillos parecían más oscuro de lo que debería haber sido, las luces fluorescentes parpadeantes, solo lo suficiente para desesperar a mí. Alrededor de las 2 de la mañana yo estaba de reposición de suministros, cuando oí pasos haciendo eco de abajo de la sala. Eran suaves, medido como alguien caminando deliberadamente, pero cuando miré el pasillo estaba vacío. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral, y por un momento pensé que vio una sombra de Dart a la vuelta de la esquina. ¡Hola!, me llama, mi voz temblando ligeramente. No hay respuesta. Me sacudió y volvió a mi trabajo, decidida a no dejar que mi imaginación obtener lo mejor de mí. Pero las huellas vuelto, esta vez más cerca. Me volví rápidamente, y es que cuando la vi a ella estaba de pie en el extremo lejano del pasillo, su figura iluminada por el débil resplandor de las luces de emergencia. Ella llevaba un antiguo uniforme de enfermera, un vestido blanco con un almidonado delantal y un gorro encaramado claramente en su cabeza. Su postura era rígida, con la cabeza ligeramente inclinada como si estuviera observando a mí. ¿Puedo ayudarle?, le pregunté, tratando de mantener la voz firme. Ella no respondió. En lugar de eso, se dio la vuelta y caminó por el pasillo, sus movimientos extrañamente suave, casi deslizándose. Mi corazón latía como he dudado, desgarrado entre la curiosidad y el miedo. Linda, la advertencia se hizo eco en mi mente, pero no podía ignorar la posibilidad de que ella era un paciente o visitante perdido. Yo la seguí. El pasillo parecía que se extienden sin fin, las sombras de crecimiento más oscuro, el aire más frío. Mis pasos resonaban en voz alta, pero ella no hizo ningún sonido, como si ella no fuera a tocar el suelo. Ella dio vuelta a la esquina, desapareciendo en una de las viejas salas que había sido cerrada por años. «Espera», me llama, acelerando mi ritmo. Cuando doblé la esquina, el pasillo estaba vacío, la puerta a la vieja ala ligeramente entreabierta. Mi respiración empanado en el aire gélido como empuje la puerta abierta, el chirrido que resuenan en el silencio. El ala antigua era como entrar en otro mundo. Las paredes estaban agrietadas, la pintura descascarada en tiras largas. El aire olía a moho y el polvo, el tenue olor antiséptico persistente como un fantasma. Haz de mi linterna parpadeo como me barrieron a través de la habitación, iluminando vacío, camas de hospital y roto equipo. Y entonces la vi de nuevo. Ella se puso de pie en el extremo de la sala, ella de espaldas a mí, sus manos entrelazadas delante de ella. El tenue contorno de su sombrero era visible contra la tenue luz que se filtra a través de una ventana abierta. Mi boca se secaba, como me tomo un paso vacilante hacia adelante. «Senora, ¿te has perdido?»,
Le pregunté, mi voz temblando. Ella se volvió lentamente, con movimientos bruscos y poco natural, y me paralicé. Su rostro estaba pálido y demacrado, sus ojos huecos, sus labios se separaron en una débil, antinatural sonrisa. Pero fue ella los ojos que envió una ola de terror a través de mi negro, sin fondo vacíos que parecían tragarse la luz. Ella inclinó su cabeza, su sonrisa se ensancha mientras ella toma un paso más cerca. Mi linterna parpadeó salvajemente, el haz de atenuación como el aire alrededor de mí creció más frío. Su voz era un susurro suave, roscado a través del silencio como una navaja de afeitar. No deberías estar aquí. Tropecé hacia atrás, mi corazón late con fuerza como las sombras a su alrededor comenzó a retorcerse, torsión y estiramiento hacia mí. Las paredes parecían cerrar, el aire espeso con el olor de la decadencia y algo metálico como la sangre. Me dio la vuelta y huyó. El pasillo se extendía increíblemente largo, el parpadeo de las luces de fundición distorsionada, sombras que bailaban en las paredes. Los pasos volvieron, más fuerte ahora, haciéndose eco detrás de mí, como si me perseguían. No me atreví a mirar atrás, mis pulmones ardiendo como me corrió hacia el ala principal. Cuando me lanza el iluminado pasillo, Linda estaba esperando, su expresión sombría. ¿La vio? ¿No? Preguntó ella, su voz apenas por encima de un susurro. Asentí con la cabeza, luchando por recuperar el aliento. ¿Quién? ¿Quién es ella? Linda suspiró, sus ojos se llenaron de algo parecido a la lástima. La llaman el fantasma de la enfermera. Trabajo aquí durante la pandemia de gripe española. Algunos dicen que ella mató a sus pacientes para evitarles el sufrimiento. Otros dicen que se volvió loco después de ver tantos morir. De cualquier manera, ella ha estado aquí desde siempre. Yo no creo en los fantasmas antes de que la noche, pero yo no podía negar lo que había visto. He solicitado una transferencia al día siguiente, incapaz de sacudir la memoria de sus ojos huecos y el sonido de sus pasos. Pero incluso ahora, en los momentos de silencio de la noche, a veces escucho su voz, tenue y distante, susurrando a través de la oscuridad. No deberías estar aquí. El laberinto de maíz. La luna de la cosecha de la granja en Iowa fue famoso por su anual laberinto de maíz. Familias de todo el estado llegó a recorrer sus torsion caminos, disfrutando de la fresca de otoño de aire y el olor de carruajes y manzanas de caramelo. Pero había una oscura leyenda que rodea el laberinto, uno de los lugareños susurró, pero nunca se discute abiertamente. La historia va de que cada 7 años, durante la temporada de cosecha, el espantapájaros en el centro del laberinto se vienen a la vida. Lo han llamado Jack, una figura imponente, hecha de arpillera y paja, su cara cosida en forma permanente y regular sonrisa. Se dijo a Jack le vagar por el laberinto en la noche, a la casa de aquellos lo suficientemente tonto como para permanecer en la oscuridad. Yo no creo en leyendas. Para mí ellos eran solo cuentos, le dijo a la emoción y susto. Cuando mis amigos me atreví a pasar la noche en el laberinto, yo lo vi como una oportunidad para demostrar la leyenda mal. El premio, los derechos de fanfarronear y $100,000. Llegamos al laberinto justo antes de la puesta del sol. El aire era fresco, el cielo manchado con el naranja y el rosa como el sol se sumerge por debajo del horizonte. Las familias eran todavía remolinadas, sus risas y la charla se mezclaba con el murmullo del maíz. Mis amigos Mike, Jenna y Ed han visto cómo entré en el laberinto, sus teléfonos para documentar el inicio de mi reto. Nos vemos en la mañana. Mike llamo, riendo como cerró la puerta detrás de mí. El laberinto estaba tranquilo como me aventure más profundo. Las hileras de maíz se elevan por encima de mí. Sus tallos se mecen suavemente con la brisa. En primer lugar fue pacífica. Todavía podía oír los sonidos débiles de la fiesta en el exterior, el zumbido distante de los tractores y la realización de la risa en el viento. Pero al caer la noche, el ambiente cambió. El laberinto creció más oscuro, las sombras más profundas, los sonidos de la fiesta de la decoloración, hasta que no había nada más que silencio. Los tallos de maíz parecían más alto, su susurro más fuerte, como susurros de enhebrar a través de la noche. Revise mi teléfono por el momento 8:47 p.m. y trato de recordar el camino de regreso a la entrada. El reto era quedarse toda la noche, pero como el horario se extendía, me encontré a mí mismo queriendo salir. El laberinto era desconcertante,
sus sendas vueltas y los mismos puntos de referencia que aparecen una y otra vez. No podía evitar la sensación de que estaba caminando en círculos. Que cuando me vio, al principio pensé que era otro espantapájaros, uno de los muchos esparcidos por todo el laberinto para añadir a la atmósfera. Se sitúa al final de un camino estrecho con la cabeza ladeada hacia un lado, su dentado sonrisa iluminada por el débil resplandor de la luna. Sus brazos colgaban flácidos en sus lados, su cuerpo meciéndose ligeramente en la brisa. Pero como me acerco, algo acerca de que se sentía mal. Sus ojos negros, botones cosidos de forma desigual en su arpillera cara, parecía que me siga, brillando débilmente en la oscuridad. Los irregulares sonrisas se extendía más amplio, el de costura tirando tensa. Me dio un paso atrás, mi corazón latiendo con fuerza. El espantapájaros no se movió, pero el maíz a su alrededor parecía estremecerse. Los tallos susurró violentamente, como si algo invisible se estaba moviendo a través de ellos. Una baja. La raspadura de sonido hizo eco a través del laberinto, como el raspar de las hojas secas contra la madera. Me dio la vuelta y huyó. Los caminos torcidos alrededor de mí, el maíz de cierre, el susurro de crecimiento más fuerte. Me encontré, mi linterna parpadea como ir revuelto a mis pies, la sensación de estar siendo vigilado presionando hacia abajo sobre mí como un peso. Y entonces lo oí, el sonido de los pasos, pesados y deliberada, crujiendo a través de la tierra seca detrás de mí. No me atreví a mirar atrás. Mi respiración que entra en desigual jadeos mientras corría ciegamente a través del laberinto, en el susurro del maíz creciendo más fuerte, más frenético. Dobló una esquina y se detuvo en seco en mis pistas. El espantapájaros estaba allí, de pie en el medio del camino, con la cabeza inclinada, sus brazos extendidos. El botón negro ojos brillaron, su sonrisa aparentemente estirar increíblemente amplia como la que dio un paso hacia mí, sus movimientos bruscos y poco natural. Me volví a cal y canto, mi linterna a rebotar violentamente como yo busqué la salida. Los pasos seguidos, más rápido ahora, el sonido de paja seca cepillado contra el maíz llenando el aire. Los susurros se convirtieron en risas baja y gutural, enhebrar a través de la oscuridad. Me tropecé de nuevo, cayendo con fuerza sobre el suelo. Mi linterna se deslizó fuera de su alcance, su haz de fundición de largo, el parpadeo de sombras contra el maíz. El espantapájaros se alzaba por encima de mí, sus ojos de botón brillando débilmente, su sonrisa de estiramiento todavía mayor. Se agachó, su paja de relleno de la mano rozando mi brazo, y me gritó. Lo siguiente que recuerdo es despertar en el borde del laberinto, los primeros rayos de sol rompiendo sobre el horizonte. Mis amigos estaban allí, con sus rostros pálidos, sus voces llenas de alivio cuando se le preguntó qué había ocurrido. Yo no podía contestar. Mis recuerdos de la noche fueron fracturados, los detalles escapan como el agua a través de mis dedos. Cuando regresamos al laberinto más tarde esa mañana, el espantapájaros se había ido. La ruta en la que yo había visto era vacía. El maíz tranquilo. El personal afirmó que nunca había sido un espantapájaros en qué parte del laberinto, y ninguno de ellos había visto nada inusual. Pero yo sé lo que vi. A veces, tarde en la noche, oigo el susurro de maíz fuera de mi ventana, el tenue sonido de las pisadas de enhebrar a través de la oscuridad. Y sé que Jack todavía está ahí, esperando el siguiente en ganar a pasear en su laberinto. Porque una vez que usted entra, usted nunca está verdaderamente libre. La campana de la bruja devuelve. Adams, Tennessee es una ciudad tranquila, sus colinas y expansión de las tierras de cultivo lleno de historia y leyenda, pero ninguno de sus historias son tan infame como el Bell Witch Hunting, una historia de maldiciones, de susurros y un malvado espíritu que atormentaba la campana de la familia en la década de 1800. Creciendo en Adams, que había oído la historia infinidad de veces, como la campana de la bruja, una entidad que algunos creían que para ser un espíritu vengativo, otros un demonio había maldecido la familia, atormentando con ruidos extraños, agresiones físicas e incluso la muerte.
La leyenda reivindica el espíritu desapareció después de que John Bell misteriosa desaparición, pero prometió volver en 107 años. La fecha habían pasado de largo y mientras el timbre de la bruja de la cueva y otros sitios que todavía atrajo la curiosidad de los turistas, la ciudad había estado callado durante décadas. Es decir, hasta que se trasladó a la antigua campana de la familia de la hacienda. Yo no sabía de la propiedad completa de la historia cuando la compré. El agente de bienes raíces se menciona su edad y la proximidad a la cueva, pero omitió su conexión a la inquietante. No fue hasta que un vecino se detuvo con una cazuela que me enteré de la verdad. ¿Usted compró el bel lugar? La señora Callán, una anciana con un rostro curtido, le pregunto con los ojos bien. ¿Usted no sabe? ¿Sabes qué? Me pregunto confundido. Ella vaciló, mirando a su alrededor como si las paredes pueden estar a la escucha. Esta casa es maldito. La campana de la bruja vive aquí, atormentado de la familia durante años. La gente dice que ella todavía perdura. Me reí nerviosamente, ignorando su advertencia como una reliquia de la pequeña ciudad en la superstición. Pero esa noche, mientras yacía en la cama, la casa parecía revivir. Comenzó con susurros. Débil al principio, como el susurro de las hojas roscado a través de la oscuridad. Me dije a mí mismo que era solo el viento, la antigua casa de sedimentación, pero el murmullo creció más fuerte, diferente de la formación de palabras que envió escalofríos por mi columna vertebral. Salir. ¡Ah! Me tiro en la cama, mi corazón latiendo con fuerza. La habitación estaba en silencio, las sombras profundas, el aire frío a pesar de la cálida noche de verano. Tomé mi teléfono con su linterna para escanear la habitación, pero no había nada allí. A la mañana siguiente me encontré con aranazos en las paredes. De largo, puntiagudas marcas que no había estado allí antes, especulación en la madera vieja. Mi primer pensamiento fue roedores, pero las marcas eran demasiado profundo, demasiado deliberado, como marcas de las garras. Trate de ignorarlo para centrarse en el desembalaje y el asentamiento. Pero los susurros continuó creciendo más fuerte, más insistente. Los objetos se movían sobre sus propios libros que caen de los estantes, puertas cerrarse de golpe sin brisa de moverse. Y luego estaban las sombras oscuras, siluetas amorfas que parpadeaban en los bordes de mi visión, desapareciendo cuando me volvió a mirar. La peor fue la risa. Empezó una noche, mientras yo estaba cepillando mis dientes, un bajo, gutural risa haciendo eco a través de la casa vacía. No era procedente de cualquier dirección, pero parecía que me rodean, roscado a través del aire como el humo. ¿Quién es? Me exigió, mi voz temblando. La risa se detuvo, reemplazado por un silencio ensordecedor. Y entonces, una sola palabra, le susurro tan cerca se sentía como que estaba en mi oído. Bienvenidos. Yo sabía que no podía ignorar las advertencias. Comienza a investigar sobre el campanario de brujas, vertiendo sobre los antiguos registros, libros y artículos. Las historias fueron consistentes, un espíritu que prosperó en el miedo, alimentándose de la energía de los atormentaba. La campana de la familia había intentado todo lo posible para desterrar los sacerdotes, los rituales, incluso exorcismos, pero nada funcionó. La bruja de la izquierda solo cuando se eligió. Desesperado, he visitado la campana de la bruja de la cueva con la esperanza de encontrar respuestas. La guía, una mujer joven llamada Megan, parecía reacio a hablar de la obsesión, pero cuando le dije que de dónde yo vivía, su rostro palideció. Debe irse, dijo ella, su voz temblando. La cueva es una cosa, pero la casa, que es donde empezamos, si ella se volvió, ella no se detiene. ¿Qué es lo que quieres?, le pregunté, mi voz apenas por encima de un susurro. Megan vaciló, luego se inclinó más cerca, para recordarnos que ella todavía está aquí, y para asegurarse de que nadie se olvida de ella. Esa noche, la casa estaba peor que nunca. Los susurros eran ensordecedores, la superposición de voces que parecía venir de las propias paredes. La risa era constante, haciendo eco a través de las salas, acompañado por el sonido de los pasos de la estimulación de ida y vuelta.
Trate de salir, pero la puerta no se movió. Las ventanas estaban encerrados, el aire pesado y sofocante. Las sombras crecían más oscuro, teniendo en formas retorcidas figuras humanoides que se movió hacia mí, sus formas de parpadeo como llamas. Y entonces se le apareció. Una figura se sitúa en la parte superior de las escaleras, su forma débil pero inconfundible. Ella llevaba un largo andrajoso vestido, su rostro oscurecido por las sombras, pero su presencia fue abrumadora. El ambiente se volvió más frío, los susurros detener abruptamente como empezó a descender. ¿Por qué estás aquí? Me las arregle para ahogar mi voz temblando. Ella no respondió, pero el aire parecía a pulso con su rabia. De las sombras surgió, que me rodea sus formas, retorciéndose y girando como las luces parpadeaban y salvajemente. Mi pecho se aprieta, mi visión borrosa como la risa se volvió, más fuerte ahora, más siniestra. Y entonces todo se volvió negro. Me desperté en el exterior, acostado en la hierba que crece cerca del borde de la propiedad. La casa estaba a oscuras, sus ventanas destrozadas, la puerta abriéndose de par en par en la brisa. Yo no ir de nuevo en el interior. Yo no podía. Salí de Adams ese día, el abandono de la casa y todo lo que tenía. He probado a mover para convencerme a mí mismo de que era solo una pesadilla, un producto de mi imaginación. Pero a veces, tarde en la noche, oigo la risa de nuevo, tenue y distante, roscado a través del silencio. Y sé que la campana de la bruja no ha terminado. Ella está esperando, observando, esperando su momento hasta que alguien más se atreve a molestar a su dominio. Y cuando lo hacen, ella va a recordar porque su nombre resuena a través de la historia. La Casa de los Mil Ojos. Fue una maravilla de la arquitectura, que precariamente en las colinas de San Francisco como una olvidada reliquia de la era victoriana. Conocida simplemente como la Casa de los Mil Ojos, su historia era tan laberíntica como de su diseño. El arquitecto Elias Grayson había sido un solitario que se construyó la casa de su familia en la década de 1800, pero nunca se mudaron. Por el momento el último clavo fue martillado, Elias y su familia habían desaparecido sin dejar rastro. Los lugareños le susurro que la casa había consumido ellos, que sus serpenteantes pasillos y habitaciones ocultas estaban vivos, siempre observando. Había sido abandonada por décadas, criticada incluso por los más decididos urbano exploradores, hasta que fue comprado por un desarrollador. Planearon para restaurarlo y convertirlo en apartamentos de lujo, que cuando me contrataron para documentar el proceso. Como fotógrafo freelance había explorado un sinnúmero de edificios abandonados, pero esta era diferente. El momento en que entramos en el interior, el aire se sentía pesado, como si la casa en sí fuera la celebración de su aliento. El gran hall de entrada fue una obra maestra de la artesanía adornado de madera, ventanas de cristal manchadas de fundición fracturado el arco iris en el suelo. Pero fue en los espejos que de inmediato llamó mi atención. Estaban por todas partes. Cada pared, cada corredor, incluso los techos estaban cubiertos de espejos de diferentes tamaños y formas. Algunos estaban agrietados, su plata, la copia se desvaneció con el tiempo, mientras que otros brillaba como si hubieran pulido de ayer. Cada espejo refleja no solo la habitación, pero parecía tener sus propios secretos, la luz dentro de ellos girando y cambiando. Espeluznante, ¿verdad? El gerente de proyecto, un corpulento hombre llamado Carter, de pie detrás de mí, con sus brazos cruzados. El rumor es, Elias instalado en cada espejo de sí mismo. Dijo que había de hacer la casa ver todo. Me reí nerviosamente, tratando de debilitar el malestar que se posaba sobre mí. Bueno, lo logro. Se siente como que estoy siendo observado. Carter le sonrió. A usted y a todos los demás. No dejes que se acerquen. Pero lo hizo. El primer día transcurrió sin incidentes. Yo vagaba por la casa, fotografiando los detalles intrincados, el tallado de los pasamanos, los vitrales, el desmoronamiento de arana. Pero los espejos en la inestabilidad de mí. No importa de dónde yo estaba, mi reflexión siempre parecía apacado. Un destello de movimiento cuando yo no estaba en movimiento.
una sombra que no debería estar allí. En el segundo día, el malestar creció peor. Como ya he fotografiado el salón, me di cuenta de algo extraño en uno de los espejos. Una figura débil y vago de pie en la esquina de la habitación. Cuando me volví, la esquina estaba vacía. Pero cuando miré hacia el espejo, la figura había desaparecido. Solo un truco de la luz, murmuré, tratando de convencerme a mí mismo. Pero mis manos temblaban como puedo ajustar la configuración de la cámara. Esa noche soné con la casa. En mi sueño, los espejos no solo se reflejan en las habitaciones, que eran puertas de acceso, mostrando otras versiones de la casa, cada uno más oscuro, más decaído. Sombras se movían dentro de ellos, me miraba, me sigue como yo vagaba por los interminables pasillos. Me desperté en un sudor frío, el recuerdo de aquellas figuras en la sombra grabado en mi mente. Al día siguiente, decidí centrarme en los pisos superiores. La escalera crujió bajo mi peso, los espejos que recubren las paredes que reflejan infinitas versiones de mí mismo mientras me subía. En el tercer piso, me encontré con una puerta que se había cerrado, el marco deformado como si algo había obligado a cerrar. Carter estaba en ninguna parte ser encontrado, así que utiliza una barra de hierro que había encontrado en el pasillo para hacer palanca para que se abra. La puerta se estremeció como se dio paso, revelando un largo y estrecho pasillo forrado con más espejos. El aire era más frío aquí, la luz tenue como si la habitación hubiera sido tocada por décadas. Levanté mi cámara, el flash iluminando el espacio en ráfagas duro, pero como ya he revisado las fotos, mi estómago cayó. En todos los cuadros, los espejos mostró algo diferente. El pasillo detrás de mí, oscuras y decaído. Figuras de pie en las sombras, sus rostros oscurecidos, sus ojos brillando débilmente. Me volví, mi corazón late con fuerza, pero el pasillo estaba vacío. Los susurros comenzó esa noche. Débil al principio, como el susurro de las hojas, roscado a través del aire, que creció más fuerte a medida que me moví a través de la casa, la superposición de voces que parecían venir de todas partes y en ninguna parte. Los espejos reflejan las sombras que no estaban allí, las cifras que se mueven cuando me quedé quieto. Traté de salir, pero la puerta no se movió, las ventanas estaban cerradas, sus paneles manchados con el polvo y la suciedad. La casa se sentía vivo, sus paredes de cambio de marchas, los espejos, la deformación y la ondulante como el agua. Y entonces vi en él Elias Grayson. Él estaba en uno de los espejos, su rostro pálido y demacrado, sus ojos oscuros y hueco. Sus labios se movieron, formando palabras que yo no podía oír, pero su presencia era sofocante. Él levantó una mano apuntando directamente a mí y el murmullo se convirtió en un rugido ensordecedor. Los espejos destrozados. El vidrio estalló en cada dirección, el corte en mi piel como me cae al suelo. El aire se llenó con el sonido de cristales rotos y distantes risas, las sombras de los espejos para que no se derrame en la habitación, convirtiendo en formas que parpadeaba y se cambió. No recuerdo cómo se me escapó. Un momento yo estaba en la casa, las sombras de cierre, y el siguiente, yo estaba fuera, el aire frío de la noche mordiendo mi piel. La casa estaba a oscuras y en silencio, sus ventanas mirando fijamente como ojos vacíos. Yo nunca fui de nuevo, pero la casa nunca me dejes ir. Los sueños siguen, más vivo ahora, más opresivo. Veo a Elias en el espejo, sus ojos huecos me mira, su susurro roscado a través del silencio. La casa de los 1000 ojos no es solo embrujada, está viva. Se ve todo, recuerda todo, y siempre mirando. Y está esperando que alguien la pase en el interior. El Wendigo del hambre. El Parque Nacional Los Glaciares en Montana era un lugar de impresionante belleza, picos nevados, densos bosques de pinos y lagos de aguas cristalinas. Pero a pesar de su majestad, el desierto cabo de un cierto peligro, un salvaje quemando el respeto. Era el tipo de lugar donde la naturaleza se resolvió y los seres humanos eran meramente los visitantes. Yo había sido senderismo en el parque durante años, atraídos por sus senderos robustos y de aislamiento. Esta vez había convencido a mi amigo Jake,
para que se unan a mí en una de 3 días de caminata a través de las menos transitadas del norte para esquí de fondo. Él era un experimentado amante de la naturaleza, pero me di cuenta desde el principio que algo acerca de este viaje le hizo sentirse incómoda. «Usted sabe las historias, ¿verdad?», se preguntó mientras cargábamos nuestro equipo en el comienzo del sendero. «¿Historias?», me dijo, tirar mi mochila sobre mi hombro. El vacilo mirando a los altos pinos que nos rodea, las leyendas, el Wendigo. Me eché a reír, sacudiendo mi cabeza. «Usted ha estado leyendo mucho folclore. No hay tal cosa». Jake no parecía convencido, pero él me siguió en el camino, sin más argumento. El primer día transcurrió sin incidentes, el aire fresco y fresco, el sonido de nuestras botas crujiendo contra el camino de tierra se mezclaba con el lejano llamadas de los pájaros. Fue en la segunda noche que las cosas comenzaron a cambiar. Habíamos establecido un campamento en un pequeño claro, el fuego crepitante como comimos y hablamos. El cielo estaba despejado, las estrellas dispersas como los diamantes contra el terciopelo negro. Pero el bosque se sentía diferente, demasiado tranquilo. El susurro de las hojas y distantes sonidos de animales brillan por su ausencia. Jake se notó demasiado. «Es demasiado todavía», dijo él, hurgando en el fuego con un palo. «Los animales no solo tienen que ir en silencio como este. Tal vez están manteniendo su distancia», he sugerido, aunque no creo que mis propias palabras. A medida que avanzaba la noche, el malestar creció. Alrededor de la medianoche, me desperté a un débil sonido suave, deliberada pasos crujiendo a través de la maleza. Me senté, mi corazón late con fuerza y se esforzó por escuchar. Jake ya estaba despierto, sus ojos, su mano agarrando la empuñadura de su cuchillo de caza. «¿Has oído eso?», el susurro. Asentí con la cabeza, haciendo un gesto para que se quedara tranquila. Las huellas se hizo mayor, rodeando el campamento, el ritmo antinatural demasiado lento, demasiado deliberada. Cogí mi linterna y brillaba hacia los árboles, la viga de corte a través de la oscuridad. No había nada allí, pero el sonido se detuvo. Jake y yo nos sentamos en silencio, por lo que se sentía como horas, cada músculo de mi cuerpo se tensó. Finalmente, el agotamiento nos alcanzó y que deriva en un sueño inquieto. A la mañana siguiente se encontró las pistas. Ellos eran grandes, imposibles, de modo que, con garras de los pies que se hundían profundamente en la tierra blanda. Lo había hecho de ellos había un círculo de nuestro campamento varias veces antes de desaparecer en el bosque. Jake estaba pálido, sus manos temblando, como puso de manifiesto uno de los imprime con su dedo. «Tenemos que salir», dijo, su voz apenas por encima de un susurro. Yo quería discutir, insisten en terminar el viaje, pero el miedo en sus ojos me detuvo. Nos llena rápidamente, el malestar en el aire de crecimiento más pesado con cada momento que pasa. Como hemos seguido nuestros pasos, el bosque parecía más oscuro, las sombras más largas, los árboles más cercanos, el tenue olor de la descomposición colgado en el aire, cada vez más fuerte en el transcurso del día. Por la tarde nos dimos cuenta de que estábamos perdidos. «Esto no tiene sentido», dije, mirando el mapa. «Debemos haber encontrado el sendero principal y horas». Jake no responder. Su mirada estaba fija en las copas de los árboles, su expresión una mezcla de miedo y confusión. «¿Qué es?», me pidió. Él señaló. «Mira». Seguí su mirada y sentí que mi estómago gota. Cuelgan de las ramas por encima de nosotros, eran trozos de ropa desmenuzado y tenidas de oscuro. Los huesos, despojado limpio, que colgaban como macabro adornos, se mecen suavemente con la brisa. Antes de que pudiera reaccionar, el bosque cobró vida con el sonido de un bajo, gutural gruñido que parecía el eco de todas las direcciones. El ambiente se volvió más frío, el olor de la descomposición abrumadora. «Ejecutar», dijo Jake, su voz temblando. Nos atornilladas de la selva, un desenfoque alrededor de nosotros, el sonido de algo grande estrellándose a través de la maleza detrás de nosotros. Mis pulmones quemados, mis piernas dolor como me empujo hacia adelante, los gruñidos de crecimiento más fuerte, más cerca. Nos topamos en un claro del bosque. La luz del sol débil y pálido,
el suelo se llena de más huesos. En el centro se encontraba una figura de alto, flaco, su esqueleto envuelto en jirones de carne. Sus ojos ardían con una increíble luz, su boca forrado con sharp, dientes afilados. El Wendigo. Se movía con inhumana velocidad, cerrando la distancia entre nosotros en cuestión de segundos. Jake gritó, moviendo su cuchillo salvajemente, pero la criatura bateó de un lado con la aterradora facilidad. Él golpeó el suelo, inmóvil. Me paralicé, mi cuerpo paralizado por el miedo, ya que la criatura volvió su mirada a mí. Sus ojos se aburren la mía, llena de hambre y la malicia. Se acercó, la tierra temblando debajo de su peso. Dejar el gruno, su voz gutural escofina que parecía vibrar en mi pecho. No tenía la necesidad de ser contada 2 veces. El acaparamiento de Jake del brazo me arrastró hasta sus pies, su peso casi demasiado para soportar. El Wendigo nos sigue, sus brillantes ojos viendo cómo nos topamos lejos, el bosque de cierren detrás de nosotros. Nos hizo volver a inicio del sendero a la mañana siguiente, maltratadas y agitado pero vivo. Jake, que nunca hablamos de lo que hemos visto, y yo no le presiona. Ambos sabíamos la verdad, algunas leyendas no son solo cuentos. Incluso ahora, años más tarde, no me puedo quitar de la memoria de aquellos ardor en los ojos, el olor de la decadencia, el sonido de los pasos fuertes en la oscuridad. El Wendigo es real y que todavía está por ahí, rondando el desierto, su hambre nunca satisfecho. Y sé que nunca puso un pie en Parque Nacional de los Glaciares de nuevo. La bruja de Salem Slot. Cuando me mudé a Salem Slot, una tranquila ciudad rica en historia y obsesionado por su infame pasado, yo estaba listo para un nuevo comienzo. La casa era perfecta, una pequeña de la época colonial de la propiedad en las afueras de la ciudad. Era encantador, con crujiente de suelos de madera y una chimenea acogedora que llenó las habitaciones con calidez. Pero a medida que pasaban los días, empecé a sentir que algo vivido dentro de esas paredes, algo escondida más allá de la vista. Comenzó con pequeñas cosas, una sombra vacilante justo en el borde de mi visión, un frío súbito que se asentaron en algunas habitaciones, y un débil susurro que parecía venir de la nada. Yo lo atribuyo a las peculiaridades de una casa antigua, pero no podía evitar tener la sensación de estar siendo vigilado. Una noche, mientras yo estaba desempacando una caja en el ático, me encontré con un pequeño, forrado en cuero diario escondido en un polvoriento rincón. La escritura era delicada, bucle, lleno de las entradas escritas hace más de 2 siglos. El diario pertenecía a una mujer llamada Helena Ravenscroft, una mujer que, de acuerdo a la ciudad, la tradición, había sido acusado de brujería durante los infames juicios de Salem. Helena había vivido en esta casa, sus últimos días, llenos de miedo, de sus palabras impregnada de tristeza. La última entrada me llamó la atención. La tinta se desvaneció, pero legible. Se me queme por lo que no soy. Pero voy a regresar. Voy a tener mi venganza. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral. Las palabras me llenó de una inexplicable sensación de pavor. Esa noche casi no podía dormir. Mi mente se llena de Helena palabras, con la imagen de una mujer acusados falsamente, su espíritu persistente, atado a una promesa de venganza. Al día siguiente, mientras caminaba por la casa, me di cuenta de algo extraño. Un leve olor a humo se quedaron en el aire, agrio y amargo, como si algo había grabado recientemente. He comprobado cada esquina, en cada habitación, pero no encontró nada. Y entonces, como me volvió a salir de la cocina, vi a ella. Una figura apenas visible. Estaba de pie junto a la ventana, su forma oscura, borrosa, los ojos de ella hueco y oscuro, lleno de una ira tan intensa que hizo que mi piel de gallina. Ella estaba vestida a la antigua usanza ropa, su cabello suelto, su cara pálida, su expresión retorcida con la tristeza y la rabia. Parpadeé, y ella se había ido, dejando solo el tenue olor a humo de cigarrillo y un frío que se filtraba en mis huesos. En los próximos días, los avistamientos se volvieron más frecuentes. Me gustaría ver de ella en los espejos, los reflejos en el cristal, su hueco ojos fijos en mí, de su presencia, llenando el aire con un peso que era opresiva e implacable. Podía sentir su ira, su dolor, su deseo de venganza, su espíritu atado a la casa, a la memoria de sus últimos días,
su injusto final. Una noche, cuando yo estaba acostado en la cama, lo he oído un susurro suave y distante, a la deriva a través del aire, llenando la habitación con un sonido que hizo que mi piel espinosa. Usted sabe que mi dolor. La voz estaba llena de tristeza, con rabia, con la promesa de que envió escalofríos por mi columna vertebral. Me senté, mi corazón late con fuerza, mis ojos escaneando la oscuridad, las sombras en la habitación pulsando en torno a mí, espeso y sofocante. Y entonces, se le apareció, de pie a los pies de mi cama, sus ojos fijos en mí, su expresión llena de una tristeza tan profunda que hizo que mi pecho el dolor. ¿Por qué estás aquí? Susurré, mi voz temblando, mi corazón latía más rápido, cada instinto me grita correr, de salir, de escapar. Pero ella no respondió, solo miró fijamente, sus ojos huecos llenos de un odio que era casi palpable, de su presencia, llenando el aire con una oscuridad que parecía filtrarse en mi alma. Las luces parpadeaban, proyectando sombras extrañas en las paredes, su forma de desenfoque, cambiando, como si atrapado entre dos mundos, su espíritu atado a este lugar, a su promesa, a su maldición. Traté de razonar con ella, para decirle que yo no era su enemigo, que no me había agraviado, pero su enojo era inquebrantable, su dolor demasiado profundo, su necesidad de venganza demasiado poderoso. Estaba atrapado, ligado a la memoria de sus últimos momentos, su espíritu persistente, esperando, mirando, con su presencia un recordatorio constante de la oscuridad que había reclamado su vida. El paso de los días, sus apariciones se hizo más fuerte. Objetos se mueven solos, muebles haría temblar, y las puertas se abrían slam sin previo aviso. La casa se sentía vivo, como si de él en ira había penetrado en sus muros, su espíritu reclamando el espacio, llenándolo con una tristeza que parecía hacer eco a través del aire, incesante e interminable. He buscado ayuda, historiadores, expertos paranormales, alguien que pueda conocer cómo aliviar su espíritu para levantar la maldición que se une a este lugar. Pero cada intento fallido, su presencia cada vez más fuerte, sus apariciones más intenso, su espíritu una fuerza que no puede ser negado. Una noche, como una tormenta arreciaba fuera, sentí su presencia con más fuerza que nunca. Las luces parpadeaban, proyectando largas sombras sobre las paredes. El aire se llenó de olor a humo de cigarrillo, espeso y agrio, como si algo se quema. La vi luego, de pie en la esquina de la habitación, sus ojos fijos en mí, su expresión llena de una ira tan profundo que hizo que mi corazón se libra. Ella se acercó, su forma cada vez más clara, su hueco ojo se posaron sobre la mía, su voz un susurro que llenó la sala, haciendo eco a través del aire, un sonido que me persiguen para siempre. Todos ellos se pagan. Las palabras que envió escalofríos por mi columna vertebral me lleno de un temor tan profundo que sentía como un peso presionando hacia abajo sobre mi pecho. Traté de moverme, de hablar, pero yo estaba congelado, atrapado por su mirada, por la oscuridad que emanaba de ella, una presencia tan poderosa que parecía filtrarse en mi alma. Y entonces, tan repentinamente como había parecido, ella se había ido, dejando solo el olor del humo, el eco de su voz, el recuerdo de un dolor que nunca se desvanecen, una maldición que nunca volvería a levantar. Desde esa noche, Helena presencia se ha mantenido, su espíritu una sombra constante en mi casa, el susurro de llenar el silencio, su dolor un recordatorio inquietante de la vida de un corte corto, una promesa que dejé. He llegado a aceptar, a vivir con el fantasma de Helena Ravenscroft, su espíritu atado a este lugar, de su maldición persistente en el aire, una sombra que nunca desaparecerá, un recordatorio de la oscuridad en la que reivindica su vida, una vida que se pierde a la ira, a la tristeza, a una maldición que nunca será roto. Y como el tiempo que yo vivo aquí, sé que nunca va a estar solo, con su presencia constante compañero, un recuerdo del pasado que perdura, un fantasma que nunca va a descansar. Dead Man's Curve. La Ruta 66 se extiende a través de Arizona, una interminable carretera que atraviesa el desierto. Es una ruta conocida por sus giros y vueltas, y una curva en particular se había ganado una reputación a lo largo de los años. Los lugareños llamaban Dead Man's Curve un giro brusco que había visto demasiados accidentes.
Muchos controladores de perder el control, demasiadas vidas perdidas. La gente evitaba por la noche, jurando que podía sentir una extraña presencia, un helado de frío que se aferró a la del aire. Yo estaba conduciendo a altas horas de la noche, en la carretera de estiramiento antes de mí en una tranquila quietud solo roto por el zumbido de mi motor. Mis pensamientos eran un desenfoque, mis ojos pesados como yo conducía, mi único objetivo para llegar a la siguiente ciudad por la mañana. Cuando vi el letrero de Dead Man's Curve, recordé las historias, las advertencias, la gente tenía susurro a través de los anos, pero la fatiga y el escepticismo, que superaban precaución, y seguí adelante, apenas lentamente a medida que me acercaba a la curva.